Hola peluqueros digitales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Digital Hair Academy. Hoy os traigo algo un poco diferente, os traigo un corte bob gráfico asimétrico. Ya veréis que vamos a trabajar unas líneas muy gráficas y con una simetría en la zona de los laterales. Y os lo traigo porque hace días que vengo pensando de qué manera puedo aportar un poco más a la comunidad de la Digital Hair Academy. Y me he dado cuenta de que todo lo que tiene que ver con los cortes gráficos realmente es algo que a los peluqueros nos cuesta mucho. Y hablo también por mí, porque en el pasado me daba cuenta de que todo lo que tenían que ver con cortes más comerciales, más desestructurados, me resultaban mucho más fácil, y eso es porque realmente los errores no son tan perceptibles en ese tipo de cortes. Pero cuando pasamos a hacer cortes más gráficos, donde realmente cualquier pequeño error se va a notar mucho, ahí es donde nos entran los miedos, nos entran las inseguridades. Y me remitía un poco a eso y hacía un poco de retrospectiva porque quería darme cuenta y quería de alguna manera averiguar a qué era esto debido. Y básicamente es debido a que muchas veces no tenemos claras lo que son las bases y los fundamentos del corte, y no las tenemos claras no porque no seamos capaces de tenerlo claro, sino porque en la mayoría de casos no nos lo han explicado con la suficiente eficacia, certeza y claridad. De manera que lo que vengo a hacer hoy aquí es simplemente aportar un poco de luz en este sentido y traeros una fórmula o una manera bastante sencilla para hacer este tipo de cortes. A veces, según como nos los expliquen, nos puede generar un poco de rechazo, porque son conceptos que al principio cuestan bastante de asimilar, pero a medida que los vas practicando te das cuenta de que con la práctica es cada vez más sencillo, pero al principio nos puede generar un poco de rechazo. De manera que os he traído esta forma de hacerlo más sencilla, con la cual vais a poder sacar un resultado muy óptimo, con el cual os podéis quedar satisfechos y al mismo tiempo podéis entender y darle vueltas a todo lo que son las bases y los fundamentos del corte. Pero antes de nada, quiero daros las gracias a toda la comunidad de la Digital Hair Academy. Ya hemos pasado la barrera de los 1000 suscriptores y la verdad que tanto para mí como para todo el equipo de la Digital Hair Academy es un honor, porque nos damos cuenta de que lo que estamos trayendo día a día es algo que a la comunidad le interesa, le gusta y le ayuda. Y así lo vemos y así lo sentimos, ya os digo, a través de los comentarios, a través de los mensajes. Muchos de vosotros nos escribís y mantenemos conversaciones con vosotros y aprendemos muchísimo y podemos sacar mucha información para traeros contenido que os ayude, y os queríamos dar las gracias por todo ese apoyo y por toda esa información y por todo ese abrazo de comunidad que nos estáis transmitiendo. Ya sabéis que estáis en la Digital Hair Academy, el lugar donde encontrar formación e información de alto valor para todos los peluqueros que queremos seguir creciendo profesionalmente. De manera que ya sabéis, si os interesa, suscribiros, darle un like, compartirlo con la gente que creáis que le puede interesar y dejarnos sobre todo comentarios explicándonos las cosas que queráis ver. Y además ya sabéis que podéis seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, donde vais a poder encontrar mucha más información de valor. Bueno, no le doy más vueltas ya a esto. Gracias una vez más por todo y pasamos a ver el vídeo. Muy bien, para hacer este corte vamos a utilizar un maniquí de la marca Eurostyle y vamos a pasar a ver las particiones. Fijaros, primero de todo tenemos una partición en forma triangular en la zona del flequillo. Luego tenemos otra sección, otra línea que va de oreja a oreja, va justamente la parte trasera de la oreja, esto es importante. Y en la partición del flequillo, fijaros que las líneas terminan justamente donde termina la ceja. Esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizarlas. Vale, en la zona posterior tenemos una línea que va de oreja a oreja de forma diagonal y otra que divide el hueso occipital del parietal bajo. Fijaros que pasa justamente por el punto occipital, ahí donde estoy marcando con mi mano. Vamos a empezar realizando el corte por esa partición del occipital y vamos a realizar líneas verticales. Estas secciones van a ser, para empezar, completamente verticales. Y fijaros que la elevación que estoy haciendo es una elevación en diagonal inferior, ¿de acuerdo? Estoy haciendo una diagonal que va un poquito descendente. No podemos decir que sea una elevación de 45 grados, ya que respecto al plano en el que estamos trabajando, pues no son 45 grados. Pero sí que es importante que sepamos que esa diagonal inferior es la que vamos a trabajar en esta zona del occipital. Fijaros que a medida que voy avanzando en el corte, voy haciendo
esas líneas cada vez un poquito más diagonal. No están siendo secciones radiales, porque no todas parten del centro, pero sí que están tomando una línea un poco diagonal para adaptarme a la forma de la cabeza. Importante también, fijaros que estamos haciendo un transporte por proyección, disparando todo el cabello hacia atrás, como si fuera hacia la pared que tengo justo detrás mío, ¿de acuerdo? Es un transporte por proyección porque no lo estamos haciendo todo a un punto, no estamos yendo a la primera sección que hemos cortado, pero tampoco estamos yendo a la anterior. Digamos que están todos los cabellos completamente en paralelo. Muy bien, fijaros también que a medida que voy avanzando en la sección, voy modificando la elevación que estoy haciendo, ya que no es la misma elevación la que tengo en la parte inferior de la partición que la que tengo en la parte superior. De manera que a medida que voy subiendo para ir cortando el resto de cabellos, voy modificando pues esa elevación para que esté completamente igual en todos y cada uno de los cabellos. Ahí estoy chequeando largura y vamos a hacer la siguiente partición. Muy bien, muy importante el hecho de haber dividido la cabeza en la parte posterior en esas tres particiones, ya que cada una de ellas tiene una elevación distinta. Fijaros que aquí ya no estoy elevando el cabello tan en diagonal, estoy elevándolo un poquito más, estoy subiendo ese cabello un poco más. No llega a ser una elevación en horizontal, estaría justamente a medio camino, estaríamos casi en una elevación en horizontal, pero todavía tiene un poquito de direccionalidad en diagonal descendente, ¿de acuerdo? De manera que, fijaros también en mi ángulo de dedos, estoy angulando un poquito mis dedos hacia mí, de manera que estoy haciendo ese ángulo de dedos interior, justamente para dejar la zona superior de la partición pues un poquito más larga que la zona inferior. Fijaros que sigo realizando ese transporte por proyección, ¿de acuerdo? Esto es muy importante para que la zona de los laterales siempre nos quede un poco más larga. No tenemos que olvidar que estamos haciendo un corte bob, y al realizar el corte bob pues siempre es interesante que la zona de los laterales quede más larga para luego poder trabajarla con la línea gráfica a nuestro gusto. Muy bien, seguimos con las las secciones del otro lateral. Y lo que os comentaba, a medida que voy subiendo con la tijera, que voy cortando, voy corrigiendo un poquito el ángulo, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con secciones que son un poquito grandes, un poquito alargadas, fijaros que siempre voy corrigiendo esa elevación para que todo el cabello esté cortado pues con la misma elevación. La largura, muy importante. Y por último, para terminar con esta zona posterior de la cabeza, vamos a cortar la partición del parietal alto. Fijaros que aquí la elevación que estoy haciendo es completamente distinta. Estoy haciendo una elevación completamente en vertical, y recordad que si no habéis visto el vídeo de las elevaciones horizontal, vertical y diagonal, os voy a dejar por aquí un enlace para que podáis ir a verlo. Esto le llamamos elevación en vertical justamente porque no podemos decir que sea una elevación en concreto, ya que la cabeza hace una curvatura y depende en el lugar de esa partición en el que nos encontremos, cada cabello está tomando una elevación distinta. De manera que generalizamos, decimos que es una elevación en vertical. Y esta elevación en vertical la estamos cortando con un ángulo de dedos de 90 grados, ¿de acuerdo? Nuestros dedos están completamente perpendiculares al cabello y así es como estamos cortando. ¿Por qué hacemos esto así? Pues estamos haciendo esto de esta manera justamente para quitar peso. No nos interesa que esta partición de aquí caiga con tanto peso, de manera que fijaros el efecto que estamos consiguiendo es de redondez, ¿de acuerdo? Hemos conseguido generar un volumen justo en la zona intermedia de la cabeza con la partición del centro, pero esta última no nos interesa que genere volumen. Bien, vamos a seguir cortando la zona del temporal derecho y para hacerlo vamos a hacer una elevación, en este caso completamente en horizontal. Fijaros que la zona baja de esta partición, el cabello, tiene una elevación, pero en la zona alta tiene una elevación distinta, ya que esta partición es muy grande y a medida que vamos subiendo por ella, pues cada cabello está elevado de una manera distinta. De manera que vamos a generalizar también, vamos a decir que es una elevación en horizontal
Y con esto lo que vamos a conseguir es que la parte baja de la partición quede con menos peso, pero a medida que el cabello de arriba, vamos cortando el cabello de arriba, pues nos va quedando con un poquito más de peso, de manera que la graduación pues va adoptando un efecto distinto a medida que ese cabello de arriba pues lo vamos cortando. Muy bien, ya veis que estamos realizando lo mismo en el otro lateral. Importante indicar que en los dos casos, en los dos laterales, estamos haciendo un transporte a la primera cortada, ¿de acuerdo? O sea, estamos llevando todo el cabello a esa primera sección de detrás de la oreja. Bien, para cortar el flequillo, fijaros que vamos a tomar la sección en forma triangular que hemos comentado al principio y mediante secciones horizontales, las cuales vamos a dividir en dos partes, simplemente ayudándonos con el peine y las tijeras vamos a realizar un corte base. Este corte luego lo vamos a perfeccionar, lo vamos a repasar en seco. Importante siempre repasar los flequillos en seco para ver bien los remolinos qué efecto nos están causando. Pero ya vamos a tener aquí una línea guía bastante fiable y es importante ir cortando mediante secciones horizontales, ya que así vamos a ser mucho más precisos y al haber hecho la primera línea de la base de la partición ya tenemos pues esa guía, ¿no? Simplemente tenemos que ir bajando secciones e ir repasando esa primera guía que hemos hecho al principio. Muy bien, vamos a pasar al secado y aquí es importante remarcar que hay que hacer un secado a conciencia. Vamos a hacer un secado bien trabajado con cepillo y posteriormente vamos a trabajar con planchas para que tengamos todo el cabello liso y bien colocado en su sitio, ya que a la hora de repasar el corte es importante que todos los cabellos queden bien organizados. Bien, vamos a pasar a repasar el corte y aquí es importante que cuando vayamos a trabajar la línea gráfica del corte no tengamos prisa. Primero visualicemos por dónde queremos que pase esa línea y la repasemos tantas veces como haga falta hasta tener la línea lo más gráfica y lo más precisa posible. No es una cosa que os vaya a salir a la primera, ir poquito a poco. Primero marcar una línea guía por donde queréis que vaya a pasar el corte, pero siempre hacerlo unos centímetros más largo de lo que realmente queréis hacer. Es mi recomendación personal, no vayáis nunca a hacer la línea ya directamente justo por donde queréis que pase. Siempre trabajarla un poquito más larga, mirar si realmente tiene la forma que queréis y luego a partir de ahí la termináis de repasar, ¿vale? Aquí os podéis ayudar con las herramientas que queráis, podéis trabajarlo también con una máquina de corte, con una trimmer, podéis utilizar lo que más os ayude y lo que mejor os funcione a la hora de realizar una línea. A mí personalmente me gusta trabajarlo con tijeras, me gusta ir poquito a poco, primero hacer una línea bien marcada y luego ir punteando para terminarla, pero ya os digo, esto a gusto del consumidor, ya tenemos la base hecha y a partir de aquí liberar vuestra creatividad para hacer la línea que más os apetezca. Muy bien, y ya tendríamos terminado el corte, espero que os haya gustado. Muy bien, pues hasta aquí el corte, el tutorial de hoy. Ahora vamos a ver esas 3 lecciones que podemos extraer de este corte que acabamos de ver. Y el primero de ellos es la importancia de tener en cuenta la forma de la cabeza, la curvatura que la cabeza hace. Fijaros que en la zona posterior, la zona que está comprendida entre el occipital y el parietal, hemos hecho 3 divisiones, 3 particiones. Y en esas 3 particiones lo que hemos hecho ha sido trabajar cada una de ellas de manera diferente. ¿Por qué? Pues porque queremos un resultado distinto en cada una de ellas. Si os fijáis, todo lo que es el contorno del corte lo hemos trabajado de manera que la zona del occipital tenga menor volumen para poder generar una línea más gráfica, que ello se transforme a medida que vamos subiendo al punto occipital, el punto que más sobresale por la parte trasera de la cabeza, vayamos generando un poco más de volumen y a medida que vamos subiendo hasta el punto ápice vayamos restando volumen, de manera que hemos hecho 3 divisiones y cada una de ellas la hemos trabajado, como os comento, de manera distinta. Esto lo hemos hecho justamente porque tenemos en cuenta la forma que tiene la cabeza. Muchas veces
creemos que es más importante la elevación y el ángulo que estamos creando, y muchas veces no tenemos en consideración esa forma de la cabeza. Si tenemos en consideración esa forma de la cabeza y nos dividimos la cabeza en diferentes particiones que posteriormente vamos a cortar de manera distinta, nos va a ser mucho más efectivo y más dinámico el trabajo a posteriori. Vamos a tener perfectamente organizado cómo vamos a realizar esos movimientos en el cabello, y vamos a ser mucho más metódicos. A veces pensamos que hacer particiones nos quita tiempo, pero lo que nos quita tiempo realmente es estar bloqueados porque estamos viendo una maraña y un lío de cabello que no sabemos bien hacia dónde tenemos que proyectar ni de qué manera lo tenemos que cortar. De manera que siempre, y ya no solo en el corte, en todos los ámbitos de la vida, planificación para luego realizar una buena ejecución. Bien, la segunda lección que podemos sacar de este y de la mayoría de cortes es tener en cuenta la caída, la direccionalidad natural del cabello. No tenemos que luchar contra la natura, tenemos que pensar que el cabello tiene una caída, ya que tenemos unos remolinos y unas zonas de nacimiento, unas áreas que están proyectando el cabello en una dirección y en otra. De manera que antes de realizar el corte, incluso antes de realizar las particiones, tenemos que fijarnos muy bien en la direccionalidad del cabello, ver en nuestro cliente qué particularidades tiene y enfocar nuestra metodología y lo que vamos a realizar cada paso del corte en ese sentido. Tenemos que personalizar al final, tenemos que darnos cuenta de que cada persona es diferente y tenemos que enfocarnos muy bien en saber qué características tiene nuestro cliente, de manera que fijémonos en esa caída natural, porque luego cuando lo vayamos a peinar, si no nos hemos dado cuenta de la caída natural que tiene el cabello, de esa direccionalidad, nos va a resultar muy difícil. Y si a nosotros nos resulta difícil, imaginaros a nuestro cliente en casa. Nosotros queremos que para él no solo se vea guapo, sino que también guapo o guapa, sino que también sea un corte que le sea cómodo. De manera que fijémonos muy bien en esa direccionalidad, porque luego nos va a hacer el trabajo mucho más sencillo a nosotros y a ellos también en su casa. Muy bien, por último, la última lección que podemos extraer de este corte es que no pensemos en los fundamentos del corte por separado, no pensemos en elevación por un lado, en ángulo de corte por otro y en transporte por otro. Pensemos que el resultado que vamos a obtener es una consecuencia de la combinación de esos tres elementos. Evidentemente hay muchos más conceptos en el corte de cabello, pero esos son los tres fundamentos básicos que tenemos que tener en la cabeza a la hora de diseñar y de proyectar cualquier corte. De manera que no pensemos ya os digo, en cada uno de ellos por separado, sino en la combinación de un tipo de elevación con un tipo de ángulo de dedos y con un tipo de transporte, qué combinaciones nos va a dar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido. Antes de despedirme quiero informaros de que en la Digital Hair Academy estamos creando un curso de corte, un curso muy completo donde estoy explicando los tres fundamentos clave del corte de cabello: la elevación, el ángulo y el transporte. Esto lo estamos haciendo porque muchos de vosotros nos habéis pedido que por favor expliquemos esto en más profundidad. Evidentemente un vídeo de YouTube no da el suficiente tiempo como para poder explicar esto y que podamos transmitiros toda la información necesaria en un solo vídeo, de manera que estamos creando este curso en el cual vamos a tocar estos fundamentos clave, estos fundamentos tan importantes para poder diseñar y realizar un corte de cabello. Creo que lo importante es que podamos proyectar en nuestra mente el resultado final mucho antes incluso de haber hecho las particiones o de haber realizado el corte, de manera que si queréis recibir más información os dejo aquí abajo en la caja de descripciones un enlace donde vais a poder acceder a una página donde vais a poder dejar vuestros datos. Al mismo tiempo vais a poder ver, si dejáis vuestros datos ahí, una masterclass de corte mullet, y cuando lancemos este curso os vamos a informar, ¿vale? Así que nada, si queréis estar al día de esto, simplemente acceder a este enlace y ahí vais a poder acceder pues a la información. Esto es todo por hoy, muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!